no se ajustaba siempre al orden alfabético. El 1, por ejemplo, iba antes del 2, aunque la U era una de las últimas letras del abecedario. Además, desayunábamos antes de comer y comíamos antes de cenar, cuando en una progresión alfabética se debería comenzar el día con la cena, para continuar con la comida y acabar la jornada con un buen desayuno. Esta falta de acuerdo permanente entre el mundo enciclopédico y la existencia real constituyó una de las preocupaciones más fuertes de mi infancia. Bueno, está cortito, ¿no? Pero jugoso. Me gustaría que saltara así cualquier cosa, lo que estén asociando en este momento, para empezar a tejer una pequeña conversación. Sí. Yo creo que sin la lectura, como que lo que quiere reflejar es que estaríamos como perdidos, porque nos transporta, nos puede transportar a donde queremos, leyendo algo quizás, a donde no estamos, pero sí podemos estar en ese lugar con lo que nos transmite, ¿no? Lo que estamos leyendo. Ese es uno de los elementos clarísimos que plantea con este juego de que el padre se iba de viaje, ¿no? Claro. El padre se iba de viaje y volvía a veces cansado, con barba de 3 días, ¿no? Como si realmente hubiera andado por el África, o quién sabe por dónde, ¿no? Esa es la primera cuestión. Esta posibilidad de salir de esta cosa del inmediato, de este estar aquí y ahora para pasar a otro lugar y a otro tiempo. Y hacerlo en cuestión de segundos. Primera cuestión planteada clarita que tiene que ver con la lectura. Pero antes de eso hay más cosas, o bueno, junto con eso hay más cosas. Yo me imaginé qué imaginación y cómo van entretejiendo historias pensadas, inventadas en su cabeza, porque se armó historias paralelas que le producían emoción, angustia, asombro. Eso como que al chico le pasa lo mismo que al papá. Ajá. También en un momento dice que gracias al padre continúan los términos, la terminología y las cosas no desaparecen gracias a que el padre las sigue leyendo. Claro. Claro, el padre es el poder, ¿no? Es el poder y la fuerza, y gracias a él nos mantenemos a flote, porque si larga la enciclopedia, se desaparecen las madres y las vitaminas y los escalones. Este juego, ¿no? Porque es un juego, ¿qué está planteando alrededor de nuestro tema? Porque nuestro tema es la lectura. Es fundamental, es principal, más allá de eso no hay. Una forma de comunicación. La lectura es una gimnasia con el lenguaje, ¿no? Es un estar inmerso en este concepto de palabras que nos permiten organizar nuestra realidad. Tiene un sentido. Sí, y nos dan apoyatura, porque si vamos perdiendo, vamos teniendo cada vez, digamos, Más condicionamiento. Estamos más encerrados, ¿no? Es como esta cosa de Kafka, ¿no? Como un encierro que va ocurriendo de a poquito porque nuestra posibilidad de juego es cada vez menor. ¿Sí? Entonces plantea eso, plantea el tema de... La cuestión de la lectura es esencialmente la cuestión del lenguaje. La cuestión del lenguaje es la herramienta fundamental de los seres humanos para transferir experiencias, emociones, Para poder pensar, organizar, para poder pensar. porque... ¿Ah? ¿3 héroes? El título. ¿3 héroes? Sí. Está sí, no, pero la pequeña niña grande. La pequeña niña grande. Y el otro era del rey. El rey Moche. También. ¿Sí? Historias de América también. La historia de América, sí. O sea, lo que las características era que era o una colección con cuentos de América o de Latinoamérica y autores argentinos, venezolanos. Era una recopilación. Entonces la asociación que se me viene a la mente es bueno, que la lectura emancipa, ¿no? Y que bueno, por todo esto, ¿no? Que el rey, pues, los héroes y la pequeña niña grande, digamos, que si bien hubo la emancipación de España, ¿no? Todavía falta una emancipación desde la cultura. Y por eso este título, ¿no? Que
dije que es una pequeña niña grande que Latinoamérica, un lugar de tanta riqueza natural y cultural, todavía hay cierta, o nos hacen creer que necesitamos de los países del norte. Esa es la Bueno, en realidad me superaste ampliamente en mi, en mi motivación, aunque algo de eso había, o sea, hay algo que es natural, me parece que es natural. Hablamos la lengua recibida de los españoles desde México hasta Argentina, salvo Brasil, obviamente, como un país así como muchos hablantes de otra lengua, y algunos más pequeños, como el caso de Haití, que tampoco habla francés, sino que habla un francés acriollado, que es ese creol, ese francés mezclado con africano, y algunas colonias que todavía quedan por ahí, en donde se puede hablar inglés, criollo, como el caso de Belice, pero la mayoría de los países hablamos español. Sin embargo, tenemos bastante precario el vínculo con ese español tan diverso. Porque este prejuicio de que no, es un cuento para niños, entonces no hay problema. El problema es leer en voz alta, la ley, Borges, ¿no? Es decir, leer esto también puede ser un problema. Fíjense la cantidad de cosas que van a ir apareciendo. Ahí va. Agregaría las papas, un poco de sal y ¡zas! Al horno. ¿Qué hacer? Se me ocurrió buscar en la guía telefónica. Descarté llamar a la policía. En las películas y en los cuentos, la policía siempre llega tarde. Tampoco quise llamar a un detective. No soporto que fumen el pipa mis cuentos. Por fin encontré algo que me podía servir. Rubinato Atilio, personaje de cuento. Teléfono 363-9569. Hola. ¿Hablo con el señor Atilio Rubinato? Sí, señor, con el mismo. Mire, yo lo llamaba... en fin, por la princesa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, más que triste. ¿Qué tendrá la princesa? La van a hacer al horno. ¿Al horno? Sí, con papas. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién la va a cocinar? El ogro, ¿quién va a ser? Pero mire un poco las cosas que pasan. Y uno ni se entera. Ya no se puede salir a la calle. ¿A dónde iríamos a parar? Casualmente hoy le comentaba a un amigo que, escúchame, Rubinato, ¿sí? Lo que yo necesito es que usted participe en el cuento. ¿Qué cuento? En el que estoy escribiendo. Y quiero que usted haga de héroe que salva a la princesa. Bueno, no le niego que la oferta es interesante, pero en fin, últimamente estoy muy ocupado, tengo el trabajo atrasado. ¿Trabajo atrasado? Claro. Tengo que hacer de sapo pescador que se transforma en sardina en un cuento que se llama Malvina, la sardina bailarina. Además, me falta repartir como 30 cartas en un cuento donde hago de viejo cartero bondadoso. Un personaje muy lindo, muy lindo. Todos los chicos me quieren mucho. Piensa dejar que el ogro se coma a la princesa. Usted no tiene sentimientos. Usted es un monstruo. Ya le digo, ando muy ocupado. No sé, si me hubiera avisado con tiempo, lo hacía con gusto. Llámame en otro momento. ¿Qué otro momento, Rubinato? Si esperamos un minuto más, chau, princesita. Rubinato, usted no puede hacer esto. ¿Qué pensarán sus admiradores? Es cierto. Sí, sí. Para pensar que usted es un cobarde, que usted es un... Está bien. Veré qué hago. No. Usted tiene que decirme qué hago. ¿Qué hago? Y... voy a hacer de vendedor de manteles. Ahí está, listo. Usted hace de vendedor de manteles. Llega hasta la casa del ogro, llama a la puerta. Cuando el ogro abre, usted le da un buen par de sopapos, después desata a la princesa y se escapan. ¿Qué le parece? Ni loco. De vendedor de manteles. De príncipe o nada. Y al final, después que la salvo, me caso con ella.
No, de vendedor de manteles. De príncipe, vendedor de manteles, Rubinato. Príncipe o nada. Está bien, haga de príncipe. Me va a arruinar el cuento, pero por lo menos salva a la princesa. Y llego en un caballo blanco. Y tengo una gran capa dorada. Lo que quiera, Rubinato, pero apúrese, porque si no... Y ahora la meto en la fuente y listo, dijo el espantoso ogro, pellizcando el cachete de la princesa. En eso se escuchó que alguien gritaba fuera de la casa cueva. ¿Hay alguien en la casa? ¿Quién sería? El ogro se asomó a la ventana. Vio que del otro lado había un tipo muy extraño montado en un caballo blanco. Llevaba una capa dorada, pero se notaba que se había vestido de apuro. Tenía la ropa mal puesta, la camisa afuera, una bota sin atar, el pelo todo despeinado. ¿Qué quiere?, le preguntó el ogro desde la ventana. Soy el príncipe Atilio. ¿Y a mí qué me importa?, contestó el maleducado del ogro. Es que ando vendiendo manteles. Manteles, ¿eh? Sí, tengo algunos en oferta que les pueden interesar, lavables, estampados, confeccionados en fibras de 3 milímetros. En cualquier negocio cuestan entre 20 o 30 pesos. Yo, el príncipe Atilio, se lo puedo dar en 2 o 3 pesos. ¿Qué le parece? El ogro lo pensó. La verdad que no le venía mal un lindo mantelito. La cueva estaba hecha un asco. Y ya que se iba a dar un festín de princesa al horno con papas, ¿por qué no estrenar el mantelito si estaban tan baratos, no? Espere, ya le abro, dijo por fin el ogro. Atilio bajó del caballo. Había en la parte de las piñas. Toma, agarra el mantel, le dijo el príncipe Atilio. Cuando el ogro lo agarró, le dio una trompada que lo hizo volar exactamente 87 metros y 34 centímetros. Pero el ogro se levantó, arrancó un sauce de más o menos 3.600 kilos y se lo dio por la cabeza al príncipe. Antes de que el ogro saltara sobre él a rematarlo, el príncipe agarró una piedra de más o menos 4.000 kilos y se la tiró sobre el dedito gordo del pie derecho. El ogro la esquivó y rápidamente hizo un pozo en la tierra de 1,5 metros de diámetro y 10 de profundidad para que el príncipe cayera adentro. Era una pelea muy dura. El príncipe, queridos lectores, desgraciadamente, cayó al pozo. El ogro entonces volvió contento a su casa. Pero cuando llegó, la princesa ya no estaba. La había desatado el caballo blanco del príncipe. La princesa subió al caballo y juntos fueron a sacar al príncipe Atilio del pozo. «Amada mía», le dijo el príncipe Atilio desde allá abajo, al reconocer el rostro angelical de la princesa. «Amado mío», respondió la princesa, «he venido a salvarte», le dijo el príncipe. «Oh, qué valiente! He venido por ti, has venido por mí, pero si no me sacas de aquí, no podré salvarte. Oh, si no te saco de ahí, no podrás salvarme. Amada mía, amado mío, ¿por qué no se apuran un poco, che?», se quejó el caballo. «Va a venir el ogro y este cuento no se va a terminar nunca». Huyeron, se casaron, fueron felices, pusieron una venta de manteles y nunca se acordaron del ogro. A mí me parece que es un ejemplo clarísimo. Podríamos ir desmenuzando este relato. No es el caso de este taller, porque tenemos 2 sesiones. Pero ustedes imagínense lo siguiente. Fotocopiar esto para que podamos, digamos, subrayar y hacer todas las marcas del caso y operar sobre este cuento como si fuera un texto teatral o como si incluso fuera, digamos, la anotación, las acotaciones que se hacen en la notación musical. ¿Cuántas cosas han estado implicadas en el trabajo de preparación de este cuento? Que tienen que ver justamente con ese salto, pasar del desciframiento mecánico a la construcción de sentido, que es la idea de lectura.
Cuando yo el otro día te decía un poquito, ¿no? O sea, esta cuestión de la narración oral me parece muy interesante, pero entraña un riesgo cuando se trabaja en el campo de la didáctica. Es decir, el riesgo es construir un imaginario de que eso solo es posible si narrás sin texto adelante, ¿no? Ese es el riesgo en el que puede mucha gente caer, ¿no? Decir que esto es así, pero porque está contado, porque si se lee esto no se puede hacer, falso. Es decir, uno puede oralizar el texto a tal punto que las diferencias con la narración oral sean mínimas, pero hay que tener en cuenta una cantidad de cuestiones. Entonces yo me imagino de repente una sesión de varias horas en donde tenemos esto fotocopiado y vamos haciendo apuntes en donde, a ver, hay fenómenos de distinto tipo. Unos tienen que ver con la interpretación de la puntuación, otros tienen que ver con el ritmo en relación a lo que se está diciendo. Por ejemplo, hay uno que es muy obvio, ¿no? Es decir, la pelea. Pa, 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 pa. Entonces, esto obliga a un acelere de lectura. Y el príncipe con 3.600 kilos se tenía sobre el dedito gordo. Se le voltea una pala y ¡pah! Cayó adentro. Fin de escena. Lamento. El príncipe, querido lector, desafortunadamente. No, ya no es a nivel casual. Ironía después, pero cuando volvió, claro, por eso te digo que el machismo no, ahí se marca, porque además el diálogo, al final. el diálogo es increíble, porque te dice, he venido a salvarte, ¿no? Pero si no me sacas de aquí no podré salvarte, o sea, es el absurdo total, es el ridículo total, ¿no? Pero bueno, podríamos enumerar una serie de cuestiones que van apareciendo y que bueno, eso se logra solamente cuando se nos incorporamos el concepto de lo que llamamos lectura intensiva, que está muy de modé, diría mi madre. Es decir, ¿qué es la lectura intensiva? Volver y volver y volver a las mismas historias para hacer nuevas lecturas del mismo texto. Y en una cultura, y esto no tiene que ver con la Argentina ni con el 2017, sino que tiene que ver un poco con la lógica del ritmo de la cultura occidental en los últimos 100 años, la cosa va incrementando el ritmo, ¿no? Todo tiene que ser cada vez más rápido y mayor cantidad de cosas. Yo me acuerdo que hace unos años en una olimpiada, que creo que es la que se dio en Canadá, tenía una consigna en la olimpiada que a mí me ponía la piel de gallina. Decía, más alto, más fuerte, más largo. Esa era la consigna, o sea, el eslogan de la olimpiada. Y decía, más, cantidad, ¿no? Es decir, esta lógica de la cantidad te corrompe mucho en relación al trabajo de lectura. ¿Por qué? Porque lo que se discute es si le hicieron 8 libros, 10 libros, 12 libros. Ustedes piensen en una época no tan remota de la lectura, en donde tener una biblioteca con 150 libros era... Y ahora ¿no? No, es decir, y entonces hay un ensayo por ahí que se los recomiendo mucho que dice los lectores le escriben a Rousseau, de un tipo que se llama, que es un historiador hace historia de las ideas, ¿no? Pero trabaja mucho alrededor de la escritura. Los lectores le escriben a Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, el pedagogo, sí. Que siempre lo hemos conocido por sus textos en educación. Pero resulta que Rousseau parece que se ganaba la vida escribiendo novelitas rosas, novelitas de amor. Y escribía y vendía eso, y ganaba plata. Y Robert Darnton, que es el que escribió este ensayo, se llama Robert Darnton, vive contemporáneo,
investigando, es decir, en bibliotecas en Francia, descubrió algunos materiales de un comerciante próspero de Marsella, que tenía en su biblioteca algunas de estas novelas de Rousseau, y encontró una carta que este tipo, que no me acuerdo del apellido, el comerciante este de marsellés, le escribía a Rousseau, y parece que es una carta que nunca se atrevió a enviar, en donde le hacía como una invitación a comer. Lo invitaba a comer porque quería charlar con él sobre una de las novelas. Y en realidad quería hablar sobre un personaje de la novela que era una mujer, el que se había enamorado perdidamente de tipo. Y en la carta le dice algo así como: yo quiero hablar con usted porque esta mujer no puede ser producto de imaginación, de su imaginación. Esta mujer tiene que haber existido o tiene que estar en alguna parte, ¿no? Por la belleza, la sensualidad, la inteligencia, la mujer. O sea, el tipo está perdidamente enamorado del personaje. Entonces la reflexión que hace Danton es: ¿cómo tuvo que haber leído este tipo esa novela para construir ese imaginario, ¿no? Es el mayor piropo que le pueden decir a un escritor, que los personajes existieron realmente. Dice, tiene que haber leído varias veces la misma novela. Y el ensayo va a propósito de la lectura intensiva. ¿Qué pasa si yo, en lugar de leer 8 libritos con los chicos, leo 3? Pero los trabajo para ir encontrando cosas que de ninguna manera voy a encontrar en una lectura o en 2. Por otra parte, cuando yo estoy diciendo esto, no estoy descubriendo el hilo negro. O sea, hay una entrevista que le hicieron a Borges en los últimos años de su vida, donde le preguntan cosas y el tipo dice: bueno, mire, yo la verdad que no creo que sea un gran escritor. De hecho, hay gente que ha escrito cosas mucho más importantes que yo he escrito. Es más, dice, no creo ni siquiera que sea un gran lector, porque hay gente que debe haber leído mucho más que yo. Y medio en serio, medio en chiste, con la ironía que lo caracteriza a veces. Sí me ufano de cómo he leído algunas obras. Creo que algunas cosas que he leído las he leído de una manera que poca gente las ha leído. Y poner ejemplo de la Divina Comedia, que él estaba fascinado con ese texto, y empieza a hablar de cosas que le ha encontrado porque ha vuelto 1000 veces sobre el mismo texto y ha leído distintas traducciones y la ha leído en italiano de la Florencia del siglo XV, y, ¿me entendés? Es decir, eso es lectura intensiva. Esa es la base también de la dramatización. Los actores, ¿qué hacen? Hacen trabajo de mesa primero, leen, para encontrarse con el sentido de cada detallito de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a volver al ratito a repartir los libros, vamos a hacer un ejercicio de lectura en voz alta, por eso digo volver, los infinitos retornos al texto que son... Claro, pero leo un pedacito. Sí, pero para tener una idea todos de qué es lo que vas a leer, contanos. Se llama El Desgano. El Desgano. Sí, no lo leí demasiadas veces, hace poco que lo conozco el texto, lo leí a mis hijos, les gustó, a mí me gustó, me sentí un poco... Es un cuento. Es un cuentito, Julio César Castro, ¿sí? Sí, claro. Al Desgano conviene matarlo de chiquito, porque si se lo deja crecer, se le adueña del rancho. Y dispuesto a sacarlo, te quiero ver escopeta. Papillón es pastoso y se va ganando por los rincones. Y cuando uno quiere acordar, le va empañando los vicios y no lo deja ver para afuera. A un tal peripecio que se le apareció el Desgano detrás de un árbol, para un mediodía caluroso, porque el Desgano se da mucho con la calor. De un saludito se le trepó al anca el caballo y se dejó llevar. Es lo que tiene, le gusta dejarse llevar. Bien, más que suficiente. A ver, Liliana, vecino, contanos rapidito, ¿cuál es la principal dificultad con la que te enfrentas para leer en voz alta un texto así? El principal tema tema. por ahí. Ajá, claro, que hay ahí una oralidad muy
muy peculiar, digamos, Sí. ¿no? Que no es la tuya, Claro. que no es la tuya No, ni pero- la de ninguno de los que está acá. Pero que sin embargo podemos reconocer, Sí, y que en algún punto me atrae también. por supuesto, sí. Pero ahí, fíjate, a las dificultades de la interpretación se agrega la dificultad de encontrarse con un registro que para nada es el propio, Ajá. que es un registro que uno puede encontrar en nuestro país, pero que por ahí tiene que ver con, ¿no? Allá dice en el fondo de Santa Fe, ¿verdad? Está ahí un compañero que dice, no, dice, se casó bien la porota. Tiene cárcel, tiene linterna, tiene todo. O sea, no sé. ¿Eh? Entonces, es un desafío sobre otro desafío. Sí. Sí, ¿qué estoy diciendo y en qué registro lo estoy Sí. diciendo? Y ahí hay todo un debate que después podemos hacer acerca de hasta dónde uno puede exigirle al lector en voz alta que, bueno, que se encuentre cabalmente con ese registro. ¿Cuál es el registro? Este es otra historia.